Adelante. Muchas gracias al comité organizador. Somos el doctor Artigas y yo, el doctor Chorbatian, ambos traumatólogos infantiles de la clínica alemana, el departamento de traumatología y de la urgencia escolar. Y vamos a mostrar algunos casos que van a permitir discutir algunos temas controversiales respecto a las fracturas de fémur, y ojalá haya harta participación y estén motivados en lo último que queda. Así que doy el pase a Cristian para que comience. Hola, buenas noches. Gracias por seguir acá con nosotros después de todos estos módulos que han estado bastante entretenidos. Mire, vamos a presentar el primer caso. Es un caso que está operado pero no resuelto. Una paciente femenina de 11 años, de 40 kilos, del espectro pequeño de 11 años. Y corriendo con sus perros, ¿cierto? Ahora que levantaron la cuarentena, se cae, se tropieza y aparentemente uno de los perros habría caído sobre el muslo derecho, evolucionando con una deformidad evidente y una impotencia funcional. Está ya por sus padres a la urgencia escolar, donde se objetiva la indemnidad de la piel y el estado neurovascular de la extremidad, pero las radiografías nos muestran esta fractura, ¿cierto?, importante en el tercio distal de la diáfisis femoral derecha. Esa es la radiografía horizontal, ¿cierto?, para darnos un plano lateral, que es una muy buena opción en el paciente cuando está con mucho dolor y no es capaz de rotarlo. En contraparte con lo que pasó recién, por ejemplo, con el equipo de rodilla, que hay muchas clasificaciones y, propias, etcétera. Interesantemente, para las fracturas de fémur no existe una clasificación propiamente tal y se basa en el sitio anatómico. Aún así, les quiero recordar y mencionar brevemente que hace ya varios años que existe la clasificación AO para las fracturas de huesos largos pediátricas, exclusivamente pediátricas. Y si bien es engorrosa inicialmente, sirve mucho para ordenar y además es diagnóstica y es terapéutica. El fémur en este caso es el hueso número 3. La localización diaficiaria, que es la 2. Y se le agrega un subsegmento porque si fuese distal o si fuese proximal puede ser epífisis o metáfisis. Como es solamente diaficiario, se pone la letra D también, y acá existe un espacio para los segmentos donde son dobles los huesos, en la pierna y en el antebrazo. Por último, hay distintos rasgos que no voy a entrar en detalle. Este es el rasgo D5, que es un rasgo oblicuo mayor a 30 grados. Y por último, si es simple o es multifragmentario, es punto 1 o es punto 2. En este caso, al final, la fractura de esta chica es una 3,2D 5.2. Es para que lo tengan en cuenta, para que sepan que exista, lo pueden revisar en la página de la O y existen bastantes guías al respecto del manejo de esta fractura. Entonces, como material docente es súper bueno. Entonces, cuando tenemos esta fractura, ¿no?, tenemos que considerar la edad del paciente, el potencial de crecimiento con la fisis que tiene, la inestabilidad, el rasgo, que en este caso es un rasgo que es complejo en un fragmento intermedio, y además probablemente algo que no es menor es que el segmento distal es bastante corto, y esto como traumatólogos nos genera un desafío para tratarlo. Gonzalo, ¿quieres comentar algo respecto a eso? Yo diría que en general en la patología infantil o infanto-juvenil tendemos a subestimar un poquito los fragmentos intermedios y debemos de considerarlos siempre como un elemento vital a la hora de no solamente la reducción que vamos a obtener, sino que la correcta indicación para el método de osteosíntesis. Lo mismo que el fragmento ya sea distal o proximal corto, ¿cierto? Dependiendo de hacia dónde vamos a enclavijar. Eso es súper importante tenerlo en consideración por el efecto mecánico y palanca que hacen los elementos elásticos, como lo vamos a ver después. Perfecto, súper bien. Entonces, Víctor, por favor, si nos ayudas, la primera pregunta es,
¿Qué opciones de tratamiento, son distintas opciones de tratamiento? ¿Por cuáles se inclinarían ustedes? ¿Un tratamiento ortopédico con una reducción y yeso? ¿Un tutor externo? ¿Una placa? ¿Un clavo endomedular fresado? ¿O clavos tipo TEN? Por favor, contesten. Probablemente hay más de alguna correcta, pero nos interesa saber por cuáles se inclinarían ustedes. Perfecto. La gran mayoría se inclinó por clavos endomedulares elásticos. Está bien eso, esa es una de las opciones. Este paciente fue bien discutido cuando lo metimos a pabellón porque existían distintas opciones. No hay mucha inclinación por el tutón externo, solo un 2%, y tenemos algunos fans de la placa también, con casi un tercio de los casos. Vamos a seguir. Al final optamos por un enclavijado endomedular elástico estable por una vía anterógrada. Y la reducción de la fractura costó un poco, no fue fácil, pero logramos pasar al segmento distal. Si ustedes se fijan, a nivel de la fractura del foco, no logramos el spread que queríamos en el plano AP, y probablemente la curvatura debió haber sido un poco mayor en esa zona. Muchos de ustedes también podrán estar un poco preocupados sobre todo por el TEN que termina medial a distal, porque transfixiamos la fisis. Está publicado y existen registros en la literatura que en segmentos cortos, para alcanzar mayor estabilidad, no hay ningún problema en transfixiar una fisis, en este caso con clavos de 3.5 milímetros. Si ustedes toman el ancho o el área completo del diámetro de la fisis femoral distal versus el diámetro de un clavo de 3.5, no es ningún problema, además que es una barra central, no es una barra que es excéntrica. Entonces, perdón, no una barra, sino que una lesión céntrica. Entonces, si se llegase a formar una pequeña barra, la fisis lo puede romper fácilmente. Lo otro que pueden notar es que usamos unos implementos que no se usan habitualmente en el extremo proximal, y que son los ENCAPs, que yo no sé, Gonzalo, si tú quieres comentar un poco respecto a la utilidad de los ENCAPs en esta fractura. Respecto a lo que mencionábamos del fragmento intermedio y la correcta valoración de inestabilidad, yo te diría que en suma una de las cosas más importantes a considerar que tan inestable es el segmento, para que cuando nosotros tomemos la decisión por el tipo de osteosíntesis que vamos a utilizar, eh, tomemos mano a aquellos ítems de la misma osteosíntesis que permiten aumentar aún más la estabilidad que va a proveer. Y particularmente en el uso del enclavijado elástico estable, los ENCAPs van a proveer la estabilidad axial, ¿cierto? Que en este caso está comprometida no solamente por, como mencionaste en la clasificación, es un gran rasgo, ¿cierto? Oblicuo espiroideo, podríamos discutirlo, pero que el agravante además es que tiene un fragmento intermedio, entonces la posibilidad del colapso del fragmento proximal sobre el distal es muy alto, y lo que hacen los ENCAPs es fundamentalmente proveer un tope en estabilidad axial para ambos fragmentos, y así no telescopan a través de los ENCAPs, que es un problema en estas fracturas. Debo añadir con ENCAPs, que es súper importante, que tienen indicaciones bien precisas y limitadas, por el mismo hecho de darle tope axial a los fragmentos proximales y distales. No están indicados en todos los tipos de fracturas en los que uno usa clavijado elástico estable, así que eso hay que considerarlo en forma importante. De acuerdo. Muchas gracias, Gonzalo. A la audiencia, ¿qué les parece la reducción? ¿Adecuada o no adecuada? Gracias, Víctor. Estamos esperando que respondan. Yo creo que ya el tiempo es suficiente, ¿cierto? La mayoría opina que es una reducción adecuada. Es importante tener en cuenta que en estas fracturas no requerimos una reducción anatómica. Parte de la gracia de esta técnica es que logramos una reducción cerrada respetando el callo fractuario y el proceso de reparación fisiológico de la misma fractura, y esto hace que no haya una pérdida importante del eje,
Una vez que terminamos de la síntesis, soltamos la mesa de tracción y evaluamos la estabilidad del constructo y nos pareció estable. Teníamos herramientas a la mano por si la estabilidad no hubiese sido lo suficiente como añadir más, pero en su momento no lo hicimos. Les acabo de soplar un poco la pregunta que venía, pero me interesa que igual la respondan porque puede ser que haya gente que no esté de acuerdo conmigo. Víctor, por favor, la pregunta 1-3. Ok. Veamos los resultados. Mira, hay más de un tercio de pacientes que dicen que la estabilidad no es adecuada. Los TEN, cuando están bien moldeados, cuando respetan la técnica, son increíblemente poderosos e increíblemente estables. Y además estos están aumentados con NCAPs, lo cual hace que sean una osteosíntesis bastante estable. Algo comentamos de suplementar la estabilidad y existen distintos métodos descritos en la literatura. Uno de ellos es, dependiendo del sitio, ¿cierto? Uno puede colocar un apoyo externo como un yeso o una órtesis, y eventualmente también está descrito usar un tutor externo transitorio que puede ser de ayuda para la reducción y de un retiro precoz una vez que el callo se empieza a formar. Esta es la radiografía a la semana. No es una lateral estricta, pero si ustedes ven, se ha respetado el eje del fémur y en los dos planos, en el APE y en el lateral. Estamos contentos con eso. Y estamos a la espera de que este caso evolucione. Respecto a ciertos aspectos técnicos, mesa de tracción, eso es discutible, depende de la preferencia del cirujano. Sí, la mesa de tracción ayuda para la reducción, pero no es condición sine qua non. En este caso usamos una técnica anterógrada, dado que el segmento era más distal, hubiésemos hecho una técnica retrógrado, la presa que hacía en el segmento distal los TEN era muy poco. Los NCAPs, como ya comentó Gonzalo, nos aportan la estabilidad axial, y en este caso sí usamos un inmovilizador de la rodilla, básicamente para que el paciente estuviese tranquilo y no para aportar mayor estabilidad. Entonces, en suma, es importante una correcta interpretación de la fractura, conocer las limitaciones y las indicaciones de la técnica de osteosíntesis usada en este caso, y como una perla, ¿cierto?, considerar atravesar la fisis en ciertas situaciones seleccionadas, ¿no?, para mayor aporte de estabilidad. Gonzalo, ¿algún comentario extra? Yo seguiría y lo comentamos con el próximo caso, la otra. Perfecto. Seguimos con el próximo caso. El segundo caso es un paciente también de 11 años, pero en el otro espectro, ¿no? Un paciente de 11 años grande, 60 kilos, y tuvo una tricción entre los brazos del juego Eliminator, que el juego Eliminator es algo más o menos así, que está en algunos parques de Santiago, y tuvo la mala suerte que estos brazos que giran le apretaron la pierna entre una de estas cosas que está ahí y le hicieron palanca, evolucionó nuevamente con una deformidad importante y con una impotencia funcional, llegando a nuestro servicio de urgencia. Como ustedes ven, esta fractura es distinta, es una fractura que es más proximal, pero sigue siendo deficiente, con un fragmento intermedio importante en ala de mariposa. Ahí están las otras proyecciones. Nuevamente, indemnidad de la piel, indemnidad neurovascular hacia distal. Y esta fractura se clasifica igual que la fractura anterior, sería una fractura 32 de 5.2 por tener más de un fragmento en el sitio de fractura. ¿De acuerdo? Entonces, con lo que ya conversamos y viendo este nuevo paciente, tenemos estas distintas alternativas de tratamiento. Nuevamente, ninguna, o sea, puede haber más de alguna correcta. Por favor, voten. Nos interesa saber cuáles son sus opiniones respecto a su elección de tratamiento inicial.
Perfecto. Acá está más reñido un poco. Nuevamente el fijador externo tiene una fanaticada baja, casi un 10%. La placa y el clavo endomodular macizo, fresado, un 20 y tanto por ciento, pero la mayoría se inclina por TEN. Está bien, les voy a mostrar lo que se hizo en este caso. En este caso, el paciente se le aplicó un fijador externo modular con 2 pines a proximal y 2 pines a distal. Les quiero hacer una siguiente pregunta. ¿Les parece adecuada esa reducción? Voy a volver atrás para que vean nuevamente la foto. Perfecto. Mira, esto es importante, casi un 90% dice que la reducción no es adecuada. Yo estoy de acuerdo con la mayoría. Si bien en el plano lateral, ¿cierto? Tenemos una reducción que es un eje más o menos adecuado, en el plano coronal o AP, ¿cierto? Vemos que existe un varo importante del segmento distal y si ustedes se fijan, la rodilla o el fémur distal está en una AP bastante buena, y el segmento proximal no es una AP, entonces probablemente existe un compromiso rotacional también. Además, el tutor tiene ciertos femores técnicos que no son parte de este webinar, pero los pueden comentar después. Entonces ya respondimos esa pregunta y ahora, ¿qué harían? Nos interesa saber qué harían. ¿Modificarían el tutor dejándolo como manejo definitivo o lo cambiarían a una osteosíntesis? Mientras responden, Cristian, Sí, complementar que la idea de estas preguntas son situaciones de la vida diaria a las que habitualmente nos vemos enfrentados con estos pacientes, y esa un poco era la idea de discutir en el webinar, de que, frente a qué situaciones nosotros modificamos técnicas, qué cosas nos harían eventualmente, ¿cierto?, modificar nuestra osteosíntesis de entrada, y también pensar, como en resumen, ¿cierto?, que hay técnicas de osteosíntesis que se pueden utilizar en forma complementaria, ya sea inicialmente o después durante el tratamiento. gracias, Gonzalo. Entonces, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay que cambiar el método. Solamente reforzar un concepto. Cuando ustedes usan un tutor externo, tienen que pensar que el tutor externo lo van aunque lo saquen en 12 horas, tienen que pensar que podría ser el tratamiento definitivo. Y eso requiere instalarlo de la mejor manera posible en cuanto a estabilidad, en cuanto a los puntos de inserción, en cuanto a los números de chance, etc. Yo soy fan de los tutores externos. Yo creo que si los tutores externos fuesen instalados con la técnica adecuada, tendríamos muchos menos problemas de los que tenemos y tendrían mucha menor mala fama de la que tienen hoy en día. Pero se los considero porque nunca lleguen y tiren un tutor, sino que pónganlo como si fuese el tratamiento definitivo, independiente que lo vayan a sacar en 1 o 2 días. Entonces, cambiamos de eso. Se decidió por un clavo macizo en este caso, básicamente porque el paciente era un niño grande, ¿cierto? Con una cantidad de kilos importante para la edad. Aquí hay algunos detalles técnicos que yo probablemente debía haber mejorado. Y si ustedes se fijan, esa es la imagen post-op del clavo. Ustedes ven en el plano lateral que hay un buen alineamiento, pero básicamente la fractura se ve parecida, como si hubiese estado con el tutor. El error técnico mío ahí fue, para no perder la reducción, haber fresado antes de la inserción del clavo, sin haber modificado de manera importante la reducción con el tutor. Entonces, el canal hecho se hizo de esa manera. Por la edad del paciente, por la fisis abierta que tenía, al final decidimos que iba a remodelar, y lo importante es que corregimos la rotación. Para mí, en las fracturas de fémur, si bien trato de que siempre queden lo más anatómica posible,
yo trato de ser súper exigente con la rotación, porque la rotación es lo que tiene menor potencial de remodelación si es que no remodela, y todavía, salvo grandes osteotomías, no tenemos una técnica segura para esto, aunque existen publicaciones de crecimiento guiado que están recién saliendo. Así evoluciona el paciente, ¿cierto? Con una remodelación del callo importante. Y les quiero comentar ciertos aspectos técnicos de este clavo, que no es el clavo de fémur común y corriente que ven en todos los adultos. Si ustedes se fijan, este clavo tiene una angulación proximal de 15 grados. Es un clavo que está diseñado especial para el paciente pediátrico. Y tiene esa forma básicamente por dos razones. Para evitar la fosita periforme, lesionando ramas de la circunfleja medial. Ustedes ven ahí cómo se corre hacia lateral, centra la parte lateral del trocánter, y además evita un eventual daño fisiario, ¿cierto?, a toda la parte a toda la a toda la fisis proximal, perdón, del fémur, lo que llevaría a un adelgazamiento del cuello y a una coxa valve. Entonces, este clavo, la técnica, la entrada y el diseño del clavo es distinto al de adulto. Respecto y reforzando el tema de la evaluación, podemos evaluar la clínica con el paciente dormido, ¿cierto? La evaluación clínica se hace con la pierna contralateral y podemos hacerlo con la rodilla flectada y la cadera flectada en 90 para tener un aspecto de cómo se ve en la pierna sana, y luego podemos hacerlo de la otra forma con la rodilla extendida y flectada y con la cadera extendida y flectada también. Estos tips son bastante buenos de lado, donde también podemos verlo desde un punto de vista radioscópico, fijándonos en la cantidad de trocánter menor que se ve en la radioscopía. Si existe una diferencia entre el trocánter menor de uno y otro lado, es porque necesariamente hay una rotación si las dos rodillas están mirando hacia adelante. Por último, tener en cuenta que si los diámetros son de distinta magnitud, vale decir, si no son congruentes una cortical con otra, también lo más probable es que haya algún grado de rotación. Y eso es súper importante. Nosotros hoy en día tenemos herramientas, como les dije, bastante amigables como para corregir una mala reducción en el plano coronal con crecimiento guiado, pero la rotación es algo que no remuela y es lo que más le molesta a los pacientes. Gonzalo, no sé si quieres comentar algo al respecto. En este sentido, para evaluar rotación, lo mismo que fundamentalmente reducción obtenida, podemos dar cuña a una pregunta que surgió, que era respecto a los fijadores mono o multiplanares, porque muchas veces depende del grado de expertise, ¿cierto?, de los traumatólogos. Muchos no se ven, no están familiarizados con la instalación de sistemas eh, más que solamente los monoplanares. Entonces, yo tengo la sensación que más que ser mucho más estables los multiplanares, pasa un poco por la configuración que tú consigas, ¿cierto? Y finalmente el elemento al que uno está más acostumbrado. Yo creo que uno siempre debiera tener un monoplanar como o un tutor o tradicional, siempre como una herramienta clave, independiente de la edad del paciente, para que te ayude no solamente a una reducción, lo puedes quitar en el mismo acto quirúrgico, sino que además, como decías tú, que eventualmente considerarlo como un elemento que se pueda mantener como tratamiento en el tiempo, por lo que le pueda pasar a ese paciente en los días que esté hospitalizado. Efectivamente, yo, sin extenderme más, yo creo que el tutor clásico monoplanar AO es una herramienta muy versátil. Uno lo puede transformar en modular, uno puede ir en distintos planos y agregar una estabilidad importante. Así que, de acuerdo contigo. Entonces, consideraciones para este paciente. ¿Usamos mesa de tracción en este paciente? No usamos. Nuevamente, lo de la mesa de tracción es un poco a criterio del cirujano. En niños pequeños, las fuerzas de tracción, sobre todo si el paciente está relajado para lograr la reducción, no son gigantes. Ayuda mucho esta herramienta F que viene en las cajas de TEN o que en algunos lugares tienen sueltos para la reducción del fémur. El segundo punto, optimizar la reducción antes de fresar. Yo creo que este fue el problema que yo tuve con este paciente, donde subestimé lo que habíamos corregido antes de fresar. Y nuevamente el inmovilizador de rodilla postoperatorio, esta fractura estaba estable. Este chico se fue para la casa sin ninguna suplementación adicional, ¿no? Esta es la teleradiografía al año de la cirugía.
donde si bien radiológicamente se ve como un varo, ¿cierto?, proximal, el eje mecánico de las extremidades, las líneas de orientación articular, están conservadas. Y procedimos a retirarle el clavo. Este niño siguió creciendo, fíjense donde van los bloqueos distales, ahí ya había un aumento importante en la distancia desde donde lo pusimos inicialmente, y se lo sacamos porque es política nuestra en el sentido de que si el niño tiene una lesión más adelante o algo, el clavo se va a perder dentro del tejido óseo y va a ser muy difícil eh, removerlo después. Eso. ¿Te parece, Cristian, como para ir cerrando en honor al tiempo, destacar que es difícil responder una pregunta en este grupo de pacientes, la pregunta clave, en el fondo, de si eh, clavo macizo versus elástico, sí, porque cada osteosíntesis tiene un nicho, ¿cierto?, muy específico, y no ceñirse solamente a las indicaciones tradicionales. Justo están eh, preguntando respecto a los enclavijados los kilos de peso. Hay faculties AO que vamos a mantener su nombre en reserva, que utilizan enclavijados en pacientes por sobre el peso sugerido por la misma AO, y que tienen muy buenos resultados. Cuando tú dominas muy bien una técnica, probablemente vas haciendo sobreuso de ella. Hay que tener un poco de cuidado si con eso. Pero el enclavijado endomedular es muy versátil, y los traumatólogos infantiles, una vez que ya nos familiarizamos con ellos, ¿cierto?, cada vez más lo vamos utilizando en muchas situaciones y nos sentimos muy en confianza con eso. Sin embargo, debido a los accidentes de alta energía y lesiones cada vez más complejas y pacientes más complejos, el clavo macizo es una herramienta muy importante y que la debemos considerar, eh, por ejemplo, en casos especiales, ya sea en fracturas en hueso patológico o fracturas múltiples, o como también preguntaban por ahí, el hecho de la carga inmediata. Sin lugar a duda que ese es un tema con los TEN. O sea, con los TEN los pacientes no pueden cargar inicialmente al tiro, y esa es una gran ventaja que tendrían los clavos macizos. Por tanto, considerar el tipo de fractura, y el paciente en el contexto del trauma, pero además el paciente en el contexto, si es un paciente que está todo el día sentado en el computador, si es un deportista de alto rendimiento, si tiene que volver al entrenamiento, si el entrenador te está presionando, etcétera. Yo creo que todas esas cosas van a permitir el día de mañana que uno como traumatólogo tome la correcta decisión si colocar un enclavijado elástico estable o un clavo macizo. No colocarse una venda en los ojos y ser absolutista en cuanto a la indicación, sino que dar un poquito de margen, para lo cual obviamente es muy importante conocer las técnicas y dominarlas a cada día. Sí, muy de acuerdo contigo. Yo cada vez soy más fan del enclavijado endomedular, porque como tú dices, la mayoría que uno empieza a hacer más caso, uno va logrando depurar un poco más la técnica. Yo creo que es de vital importancia el moldeo. El moldeo y no perderle miedo, o perderle el miedo, perdón, a usar los clavos más grandes que puedas. Estos fémures son para clavos 4-0 sí o sí. Eh, Nuevamente, respecto a la mesa de tracción o no, una de las técnicas que a mí me enseñaron es eh, tú manejar el segmento distal cuando lo tienes enclavijado sin mesa de tracción, y está la potencia del premoldeo, del pretensado de los TEN, que te afirman el segmento y no salen. Entonces, son muy increíbles, muy versátiles. Y si bien hoy en día lo que está escrito es que es hasta 50 kilos, yo estoy absolutamente convencido de que esa indicación se extiende mucho más allá, habiendo participado en casos de 80 y de 90 kilos con enclavijado endomedular con TEN. Eh, con la salvedad, como dices tú, de que no pueden cargar inmediatamente después del procedimiento.